Colombianos muy atentos porque el tigrillo de papel tiembla y le dañaron el sueño. El señor Iván Cepeda no se la dejó tan fácil que digamos. Y es que hace poco el señor Iván Cepeda retó públicamente al señor Abelardo del Espriella a un debate. Escuchen muy bien, a un debate, señores, y Abelardo del Espriella tiembla. Este señor debe estar pensando cómo responderle a Iván Cepeda y cómo será ese debate donde se lo van a comer y van a hacer sancocho de tigre. Pues esto fue lo que trinó el señor Iván Cepeda en su cuenta X y dice lo siguiente: emplazo al candidato Abelardo del Espriella a debate. Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo del Espriella. Las condiciones para efectuar serán acordadas por las personas que he designado para ese fin y cuyo nombre daré a conocer, coloca el señor Iván Cepeda. Y escuchen muy bien, porque en este momento debe estar temblando el tigrillo Abelardo del Espriella. No canten mucha victoria que digamos, porque muchos de estas personas salieron a celebrar y a festejar y a decir que ya habían ganado las elecciones solamente porque Abelardo del Espriella sacó un 3% más que el señor Iván Cepeda. Pero como dije anteriormente, todavía falta rabo por pelar. Pues esto fue un trino que colocó el señor Gustavo Bolívar y que me llamó mucho la atención, porque pues muchos colombianos tenían la idea de que el señor Iván Cepeda ganaría en primera vuelta. Como sabemos, nuestro país está muy dividido actualmente. Muchas personas van por Abelardo, muchas personas van por el señor Iván Cepeda, y al fin y al cabo en primera vuelta nunca se resuelve nada, porque así siempre ha pasado en Colombia. Recordemos que así sucedió con las elecciones con el señor Gustavo Petro, donde incluso sacó menos porcentaje y menos votaciones en primera vuelta, y el señor Iván Cepeda terminó sacando en primera vuelta un poco más que el presidente Gustavo Petro. Ahora que están definidas las elecciones y que no hay más candidatos que intervengan y se están disputando la presidencia entre Abelardo del Espriella y el señor Iván Cepeda, pues muchas personas se unirán a la campaña del señor Iván Cepeda, igual que otras se unirán a la campaña de Abelardo del Espriella, pero no creo que sean muchas. La mayoría de personas pues terminaron votando por este señor. No hay muchas votaciones que digamos que se unan a la campaña de este señor. Ya obtuvo la mayoría de esas personas que, como sabemos, eran del uribismo. Pues esto fue un trino que colocó el señor Gustavo Bolívar y me llamó mucho la atención, y escuchen muy bien lo que dice. Iván Cepeda acabó de obtener la votación más alta de la izquierda en primera vuelta. Así que para esos que cantaban victoria, no canten mucha victoria porque ganaron la batalla, pero todavía no han ganado la guerra. No ganamos en primera, como queríamos, pero tenemos 21 días para conseguir los 3 millones de votos que nos faltan. La meta es 1 millón de votos por semana, el 42.23%, 17.5 millones de colombianos no votaron. Ahí está el trabajo. Tenemos programa, historia y resultados para seducirlos. Ánimo, gente, se puede. Hace 4 años el resultado fue un poco menor y ganamos, sí señores, y aquí están los resultados, donde incluso podemos ver que el presidente Gustavo Petro en primera vuelta con el señor Rodolfo Hernández sacó 8.542.000 votos. Escuchen muy bien, porque incluso el señor Iván Cepeda terminó superando al presidente Gustavo Petro por prácticamente 1 millón de votos. En pocas palabras, el señor Iván Cepeda lleva un poco más de ventaja en primera vuelta que el presidente Gustavo Petro, y al fin y al cabo vimos que el presidente Petro terminó ganando las elecciones. En ese caso, pues como hemos visto, el señor Rodolfo Hernández no terminó sumando tantos votos a su campaña en segunda vuelta, porque ya la mayoría de personas habían votado por él. Pues esto es muy claro, así que no se desesperen ciertas personas, pues la esperanza de algunos era que el señor Iván Cepeda ganara en primera vuelta, pero como sabemos, nuestro país está muy dividido actualmente. Muchas personas incluso se quejaron porque supuestamente estaban haciendo trampa en las elecciones, pero eso lo veremos un poco más adelante, porque vamos a ver cómo el señor Abelardo del Espriella terminó aceptando a Paloma Valencia en su campaña. Recordemos que este señor decía que él no iba a recibir en su campaña a los mismos de siempre, pero terminó aceptando a Paloma Valencia, y escuchen muy bien ustedes porque esto lo dijo este señor en ese evento que realizó. En pocas palabras, el juego de Álvaro Uribe Vélez le funcionó, confundió a los colombianos, pero como sabemos es el mismo gobierno. Pues aquí podemos ver cómo el señor Abelardo del Espriella le da las gracias a Paloma Valencia por unirse a su campaña. En pocas palabras dijo eso. Ahí está
muy claro. ¿Qué opinan los colombianos que le dieron al voto a este señor según porque no iban a votar por los mismos de siempre, pero Paloma Valencia terminó adhiriéndose a su campaña presidencial? No puedo seguir sin reconocer las palabras generosas de la doctora Paloma Valencia, una mujer patriota, aguerrida, una mujer que ha peleado por la democracia. Ahí está para estos colombianos que se comieron esa película, que se creyeron ese cuento de que Abelardo del Espriella y Paloma Valencia estaban peleados, que se tiraba uno con el otro únicamente para distraer la atención, para decir que estaban separadas las campañas cuando la campaña viene siendo la misma. Es la misma campaña, solo que este no era el hijo reconocido de Uribe y el otro sí, pero al fin y al cabo terminó reconociéndolo. En pocas palabras, el uribismo sigue manejando a nuestro país desde las sombras. Y que merecen todo nuestro respeto, admiración y consideración. Un aplauso para ella. Hoy dimos un paso más, muy complicado porque lo dimos solos. Y por eso quiero, queridos compatriotas, elevar primero que todo la oración. Sigue con su mismo papelón y su misma película este señor. También sabemos que el señor Juan Daniel Oviedo termina separándose de la campaña de Paloma Valencia porque, muy bien lo dijo él, no va a apoyar a personas que son homofóbicas y machistas en nuestro país. Al fin y al cabo, a mi parecer y en mi punto de vista, el señor Juan Daniel Oviedo terminará sumándole votos a la campaña del señor Iván Cepeda, que en pocas palabras fueron los mismos votos que recibió Paloma Valencia, porque el uribismo neto terminó votando por Abelardo del Espriella y eso lo tenemos muy claro ya en nuestro país. Por otro lado, colombianos, empiezan las denuncias ciudadanas donde supuestamente y presuntamente hubo fraude electoral. Pues esta aún fue una denuncia trinada por 10ª Comuna y dice lo siguiente: evidencia de que la registraduría pidió las bolsas de votación abiertas. Pilas, esto está ocurriendo en muchos lugares de Colombia. Escuchen muy bien porque eso no se puede hacer. ¿Por qué las personas no cerraron esas bolsas? Según porque la registraduría se las pidió abiertas, pero en ningún momento pueden hacer eso. Y eso se prestaría para que presuntamente hicieran fraude electoral. Y vean muy bien las siguientes imágenes porque las bolsas que entregaron en este video, según a la registraduría, están abiertas. ¿Cómo están las bolsas? Mira, siguen estando abiertas. Muestren que las bolsas las van a entregar abiertas, donde las bolsas deben de ser totalmente cerradas. Nos dijeron que no las cerraran. Dijeron que ¿qué? Que no las cerraran. Bueno, aquí están para que si ocurre algo en Central, ya saben que las bolsas las están entregando totalmente abiertas. Si se entregan estas bolsas, así se puede prestar para muchas cosas. Y es que siguen saliendo imágenes donde supuestamente están manipulando tarjetones electorales, así como lo oyen. Pues muchas personas han denunciado esto en varias regiones de nuestro país, donde presuntamente están haciendo fraude electoral. Y vean muy bien las siguientes imágenes. Se podrán dar de cuenta que incluso de forma agazapada, de una forma en que nadie lo esté viendo, se está marcando este señor los tarjetones. Vean muy bien ustedes. Se puede ver que incluso este señor está nervioso. Se encuentra todo agazapado, marcando tarjetones, asustado de que nadie se dé cuenta. ¿Por qué y cuál es la razón? Aquí se puede ver otro video donde presuntamente hay una señora manipulando tarjetones electorales. Como es el cuento de la registraduría, que en nuestro país no hay fraude y que todas las elecciones en Colombia han sido muy seguras, cuando incluso hay evidencia de tarjetones que han sido manipulados y lo veremos un poco más adelante.
Ahí se puede ver muy claro que estas personas están asustadas. Y cuando uno se asusta es porque está manipulando. Incluso se ven las imágenes que marcan tarjetón por tarjetón. Increíble. Ahora escuchemos muy bien la denuncia pública que puso un ciudadano colombiano de acuerdo a que la cédula de su madre estaba inscrita, pero su madre falleció hace 40 años. Escuchen muy bien ustedes, porque como dijo el presidente Gustavo Petro, hubieron 800.000 cédulas que no estaban en el censo. Escuchen muy bien, porque esto es culpa de la registraduría. Pues aquí se puede ver donde este ciudadano está denunciando públicamente que la cédula de su madre está, ella falleció hace algún tiempo. Escuchen muy bien. Anomalías en el proceso electoral. Resulta que esto es producto del censo electoral habilitados para votar. Estamos en el puesto del Coliseo, en Sevilla Valle. Resulta que este es el listado de la mesa número 4. Ahí aparece la cédula de mi madre, 29.800.899. Y mi madre se murió hace 40 años. Entonces, ¿cuántas veces habrán votado por ella? ¿Quién vendrá a votar por ella? ¿Por qué no la han bajado del censo electoral? ¿Cuántos más ciudadanos aparecerán votando y cuántos muertos estarán votando en estas elecciones? Esta es la perversidad por la que estamos reclamando el cambio en Colombia. Sí, señores, y escuchan muy bien ustedes, y es que ya lo decía el presidente Gustavo Petro en su trino, 800.000 personas adicionales en las elecciones, 800.000 cédulas que no estaban en el censo oficial. Pues este fue el trino del presidente Gustavo Petro y de acuerdo a la denuncia de este ciudadano, todo empieza a tener razón y todo empieza a agarrar forma. Escuchen lo que trina el presidente. El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software del conteo y escrutinio, en las últimas semanas fueron variados en 3 oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado. Hay 2 censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos bautistas, que tienen 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votantes fueron agregados. Son existencia de sufragante. Por tanto, y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República. Y es que el registrador dijo lo mismo. Los votos reales son los de los escrutinadores que dirigen los jueces de la República. Esos son los votos reales y los votos que se validan. Y como vimos, la denuncia pública que presentó este ciudadano pues hace que esto tome más fuerza. Porque hay cédulas de personas que según fallecieron hace 40 años y aparecen como si hubieran votado. Y aparecen como si estuvieran esperando a que votaran. Esto es increíble y es descarado. Y estas personas no aceptan lo que está pasando en nuestro país. Y es que incluso me encontré un tarjetón E14 que me llamó mucho la atención. Es increíble que en una mesa donde habían 85 votantes terminaron votando por Abelardo del Espilla 528 personas. Incluso donde se coloca el punto colocaron estas personas los números. Esto supuestamente fue manipulado. Incluso se puede ver que al candidato del pacto histórico, el señor Iván Cepeda, le tacharon los números. Esto es increíble y que el descaro el de estas personas. Pues que un tarjetón con 85 votantes aparezca con 528 votos a favor de un candidato deja mucho que decir y llama mucho la atención. No es el cuento del registrador que esto está vigilado, que no se está pasando nada, cuando incluso hay videos, cuando hay evidencias y se puede ver en los tarjetones que incluso son manipulados. Y personas que según han fallecido están votando actualmente, como dijo el presidente Gustavo Petro, 800.000 cédulas más diferentes a la del censo oficial. Pues tienen que tomar cartas en el asunto de esto porque así se pueden estar robando las elecciones. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.